cómo debe ser tu alimentación a lo largo del ciclo menstrual. Hoy un vídeo sin duda muy esperado por vosotras. Siento a mis compañeros que hoy os dejo un poquito de lado, pero siempre es interesante saber y entender, o sea que podáis quedaros. Antes de nada deciros que soy Marco Bodoque, especialista en nutrición, en un enfoque integral de la salud. Y si te gusta esta clase de contenido un poquito más en profundidad acerca de la salud, un enfoque integral, la alimentación, no te olvides de suscribirte porque si no te pierdes ningún contenido y a mí me ayudas un montón con ese pequeño gesto. Bueno, ¿cómo debe ser la alimentación durante el ciclo menstrual? ¿Hay algún cambio importante que debamos tener en cuenta? Bueno, vamos a empezar un poquito entendiendo, ¿vale? Las diferentes partes del ciclo, ¿vale? De cómo vais cambiando a nivel hormonal durante las diferentes partes del ciclo. Sobre todo vamos a quedarnos hoy, para hacerlo un poquito sencillo, en una de vuestras hormonas que es vital y es los estrógenos. ¿Qué debemos entender de los estrógenos? Bueno, debemos entender que los estrógenos van aumentando durante la primera parte del ciclo y luego tienden a disminuir hacia el final, sobre todo en la segunda mitad de vuestro ciclo. Esto es de una importancia capital. ¿Por qué? Porque los estrógenos son una superhormona, realmente como todas, pero ¿qué es lo que hace? Que tengáis mayor tolerancia al estrés, que tengáis incluso menos apetito porque os ayudan con la producción de energía. Y estas dos cosas tienen implicaciones muy importantes en cuanto a la alimentación. ¿Vale? De aquí se deriva de que cuando estáis más altas en estrógenos, generalmente, porque quiero hacer una pequeña especificación, y es que ten conciencia de tu cuerpo como mujer. Puede ser que lo que yo aquí vaya a contarte tú no lo sientas así, porque tu ciclo es especial, es distinto, que tú te sientas a lo mejor en la segunda mitad del ciclo que en la primera. O sea que en cualquier caso, ¿vale? Lo que yo te voy a decir aquí son generalidades y luego trata de escuchar qué es lo que te dice tu cuerpo. Pero normalmente, ¿vale? Debemos entender que con esa mayor cantidad de estrógenos en la primera parte del ciclo menstrual tenéis más tolerancia, por así decirlo, al propio estrés, tenéis también menos apetito, lo cual va a influir. ¿Qué es lo que va a influir? Que tengáis en la primera parte del ciclo más tolerancia a lo mejor a llevar una alimentación más baja en carbohidratos, a que podáis hacer a lo mejor un ayuno un poquitín más largo, ¿vale? Y a que estéis bien, sin, por así decirlo, picos de ansiedad con la comida, sin hambre constante con este tipo de alimentación. Y en cambio, en la segunda parte del ciclo, sin esos estrógenos, lo que puede ocurrir es que tengáis en general más hambre también de carbohidratos, más ansiedad con la comida y que, por tanto, os pueda beneficiar a lo mejor el aumentar ligeramente la cantidad de carbohidratos de fuentes saludables. Esto es muy básico. Ahora vamos a tratar de ponerle más en profundidad. Entendamos que en la primera parte del ciclo tenéis más tolerancia al estrés, lo que puede ser un arma de doble filo. Y os ocurre a muchas de vosotras que la primera parte del ciclo vais sobrepasadas, realmente tiráis porque tenéis mucha energía por esos estrógenos, porque también sois cabezotas muchas de vosotras y al final hacéis muchas barbaridades para vuestro cuerpo como mujer, sobre todo en etapa reproductiva. Os hacéis ayunos largos de 16 horas todos los días, no desayunáis, coméis muy poquito carbohidrato. Todo este estrés que podéis tolerar en esa primera parte del ciclo gracias a esos estrógenos, ¿qué es lo que ocurre? Es una deuda que estáis generando que vais a tener que pagar en la segunda mitad del ciclo. Por tanto, de una primera mitad del ciclo va a depender cómo estéis la segunda mitad del ciclo y sobre todo esos días finales, premenstruales, menstruales, donde en función de cómo os hayáis pasado, aquí tenéis un chequeo importante de vuestro estado de salud. Si vuestros síntomas premenstruales, menstruales son de mucho dolor, tenéis también mucha inflamación, tenéis un hambre voraz de carbohidrato, de dulce, irrefrenable, la primera parte del ciclo os habéis forzado muchísimo, os habéis metido demasiada caña, no habéis escuchado a vuestro cuerpo, no lo habéis nutrido bien, habéis dado demasiado estrés y es importante para poder reequilibrar. Una cosa es que podáis tener más tolerancia al estrés y otra cosa es que en ese contexto le demos al cuerpo una caña brutal y nos pasemos. Entonces, que tengamos más tolerancia a alimentaciones más bajas en carbohidratos en esta parte no quiere decir que a lo mejor te beneficie estar haciendo ayunos y una alimentación cetogénica. Quiere decir que a lo mejor en este contexto es donde lo vas a poder llevar, ¿vale? Y en este va a ser muy difícil que te pongas a llevar una alimentación cetogénica baja, o sea, baja en carbohidratos, ayunos más largos, porque no vas a tener la capacidad de poder resistir, ¿vale? Pero a lo mejor en este contexto, aunque lo resistas, no va a ser lo mejor para ti. Entonces, entender esto. ¿Qué es lo que podemos empezar a trabajar un poco? Sí, perfectamente nos va a beneficiar llevar una alimentación a lo mejor más baja en carbohidratos, la primera parte del ciclo, sobre todo si funcionamos bien, si estamos bien, porque también generalmente este tipo de alimentación nos hace sentir un poco más energía, más actividad mental, nos sentimos en general bien,
podemos tener más tolerancia a esa alimentación más baja en carbohidratos, sin descuidar el hecho de meter los carbohidratos, que puede ser muy importante para vosotras, sobre todo alrededor de los entrenamientos, tanto incluso antes como después, entrenamiento de fuerza, puede ser interesante, incluso en prácticamente todos los días, hayáis entrenado o no, a no ser que seáis una persona muy sedentaria, os va a beneficiar algo de carbohidrato. Y luego, ¿qué es interesante? Que en la segunda mitad del ciclo no esperéis a los días finales a tener ahí esos episodios de ansiedad con la comida, de estar con un hambre irrefrenable, dulce, etc. La segunda mitad del ciclo, empezar a aumentar ligeramente los carbohidratos de fuentes saludables, esa patata, ese boniato, alguna fruta, algún arroz blanco, alguna quinoa. Aumentad un poquito la cantidad de carbohidratos de forma que no lleguéis a ese punto de tal ansiedad, tantos problemas. Entonces, aquí tenemos ya diferentes ideas, ¿no?, que podemos ir entendiendo. Oye, ¿queremos buscar un enfoque un poco más agresivo? Entendamos que la primera mitad del ciclo soléis tener más tolerancia al estrés. Por tanto, alimentaciones que estresan más el organismo, como una alimentación cetogénica, una alimentación baja en kilocalorías, una alimentación más, por así decirlo, ayunos más largos, podréis tener más tolerancia en esta parte del ciclo. Pero entender también que eso puede tener sus consecuencias. ¿Queréis llevar una alimentación en general baja en carbohidratos? Perfecto, podéis tener más tolerancia, llevarla más baja en carbohidratos dentro de que los aportéis aquí que en esta segunda mitad del ciclo. Y si ayudáis un poquito con ese aumento un poquito de los carbohidratos en la segunda mitad, después de esa fase lútea, pues puede ser interesante para que no lleguéis con tanta problemática a los días finales, con que podáis meter un poquito más. Y bueno, dicho esto, si llegáis en esa situación, mucho hambre emocional, con esa hambre irrefrenable, es mejor que comáis más carbohidratos saludables, aunque estéis comiendo más de lo que vuestro cuerpo necesita, aunque estéis, entre comillas, pasando, es mejor que comamos mayor cantidad de comida, de alimentos saludables, es decir, de carbohidratos saludables en esta mitad, que voy a evitar los carbohidratos y al final acabo teniendo 2 días de atracones. Pues mira, prefiero que al final, aunque estés 3-4 días, que no estés moviéndote mucho porque estás haciendo una menstruación bastante problemática, de estar muy débil, no estás entrenando, estás con menos ejercicio, bastante metida en cama, en casa, etc. Y llevas una alimentación alta en carbohidrato, pero de fuentes saludables, prefiero eso a que al final acabes teniendo 2 días de atracones, de bollería, de productos ultraprocesados, que va a ser mucho peor a nivel de inflamación, porque esto es lo que suele ocurrir, ¿no? La inflamación es lo que hace también que tengáis esas reglas tan dolorosas. Si justo los días de esa menstruación lo potenciáis con un montón de alimentos inflamatorios, pues al final estamos echando, por así decirlo, más leña al fuego. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a comprender un poquito. Deciros que en nuestra comunidad en Patreon, que os voy a dejar el link en la descripción, profundizamos mucho acerca de todos estos temas, acerca de ayuno en mujeres, alimentación en mujeres, un montón de cosas que creo que pueden ser interesantes. También, por supuesto, hay un montón de contenidos para ambos sexos, para hombres también. Así que no te olvides de echarle un ojo porque creo que puede ser interesante. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Si crees que es interesante compartirlo con alguna de vuestras compañeras, no dudéis en hacerlo. Y no te olvides de suscribirte al canal, que ahí me ayudas un montón.